Bueno, yo voy a intentar ser muy breve. Además, como varias cosas ya las ha dicho Paula, inmunoterapia, pacientes. Pues bueno, todos los agradecimientos a Teresa, por supuesto, por todo lo que hace, que siempre, ya lo he dicho antes, Mariví, ¿no? Tómala. Bien, me parece bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de inmunoterapia, que es, bueno, el título de la charla es la innovación que viene, pero bueno, realmente es innovación que viene y que ya está. O sea que, bueno. Bien, voy a pasar, creo que muchas diapositivas, porque quiero solo dar algunos mensajes y creo que ya somos todos, sobre todo ustedes, pues muy cansados, ¿no? Entonces, esto es como ha ido evolucionando el tratamiento del mieloma. Y hasta el año 2000 hay un cambio. Hasta el año 2000 tenemos lo que se trata habitualmente el cáncer, se trata con quimioterapia, con radioterapia, con cirugía. Bueno, pues tenemos fundamentalmente la quimioterapia. Pero en el año 2000 cambia. No es, bueno, pues curiosamente fue ahí, ¿no? Y aparecen unas nuevas terapias o tratamientos que son dirigidos. Lo que empezamos a hacer ahí es buscar el talón de Aquiles de la célula tumoral. Y decir, ¿por qué una célula tumoral, en este caso el mieloma, es mieloma? Y se desarrolla como mieloma. Es decir, y vamos a intentar atacar específicamente esas moléculas. Y es lo que llamamos pues, la terapia dirigida. Bueno, y esos son varios ejemplos en cáncer de mama, en leucemia amiloide crónica, en linfoma, en otras enfermedades. Pero en mieloma aparecen, fíjense, esto es increíble. Desde el año 2003 hasta el 2022 hemos aprobado 16 nuevos fármacos para el tratamiento del mieloma. O sea, ha habido un cambio realmente impresionante en el tratamiento de los pacientes. No tiene nada que ver cómo tratamos al paciente hoy, como lo tratábamos hace 10 años y bueno, y hace 20 años, por supuesto, nada que ver. Bueno, pero ahora es verdad que hemos entrado en esta era de la inmunoterapia. Y pongo en verde muchos fármacos que ya hemos utilizado y que seguimos utilizando y cada vez más para utilizar la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? No es buscar el talón de Aquiles de la célula tumoral, sino buscar que el sistema inmune, nuestro sistema de defensivo, ataque a la célula del tumor, en este caso la célula del mieloma. ¿Por qué? Bueno, lo hacemos así porque hay dentro de estas características, ¿por qué un cáncer es cáncer? Y esto se estudió en el año 2000 precisamente la primera vez y después se actualizó posteriormente, pues una de las características que tiene el cáncer es que evita la destrucción del sistema inmunológico. Es decir, o sea, el sistema inmune nos defiende de las infecciones y del tumor. Bueno, pues el cáncer lo que hace es vence ese sistema defensivo y hace que las células pues, crezcan y que ese sistema de defensa no funcione en los pacientes con mieloma o con otros tumores, ¿no? Bueno, pues ¿qué queremos hacer nosotros con esto? Volver a activar el sistema inmune frente al tumor, ¿no? Bueno, esto sería parte del examen. Hay dos tipos de sistema inmune. Dentro del sistema inmune nos defiende de dos formas fundamentalmente. Hay uno que son anticuerpos, que son proteínas que se llama humoral, porque está como los líquidos, ¿no? Y son anticuerpos que están dentro del sistema circulatorio, ¿no? Que son estas proteínas, estas moléculas que vemos aquí. Eso es un anticuerpo. Y hay mucho, en el mieloma el anticuerpo tiene muchas funciones, pero bueno, hoy vamos a hablar solo de que utilizarlo como un tratamiento, ¿no? Y después hay otra forma del sistema inmune que es utilizar células. Y así nos defiende el sistema inmune, utilizando anticuerpos o utilizando células fundamentalmente, ¿no? Bueno, vamos a utilizar las dos cosas y así utilizamos las dos cosas. Ustedes han oído hablar 1000 veces de los anticuerpos monoclonales, el daratumumab lo es, el isatuximab lo es y muchos otros, ¿no? Bueno, esto todo empezó por una bala mágica que así se llamó, fíjense, en el año 1900. Hace más de 100 años, pues se describió pues, que había una bala mágica que era específica, y esto es lo importante de toda esta inmunoterapia, y también es algo que es específico de la célula del tumor. Y es lo que Paula nos decía ahora, por ejemplo, el BCMA. Es algo que es bastante específico de la célula tumoral y va directamente dirigida a esa célula y respeta en cierta medida más o menos otras, ¿no? Bueno, y después ya hay pues, diferentes en la evolución de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar porque son muchas cosas. Y entonces, ¿cuál es de esta innovación? Tenemos dos tipos de innovación fundamental. Una, utilizamos los anticuerpos y otra, utilizamos las células.
Estos son los anticuerpos más nuevos que tenemos, que Paula nos ha hablado bastante, el teclistamab, el talquetamab, igual alguno de ustedes lo están recibiendo. Utilizamos, ven, tenemos aquí esta estructura, que es la Y que veíamos antes, ¿no? Anticuerpos. Aquí es una Y un poquito rara, porque es una Y con ese apéndice o ese algo más que le ponemos ahí. ¿Qué es lo que buscamos con estos anticuerpos? Lo que buscamos es que por una parte, como ven tiene dos colores, por una parte se nos va a unir, en este caso el azul, bueno, al BCMA, a la célula del tumor, y por otra parte se va a unir a la célula del sistema de defensa. Es decir, el tumor intenta eliminar, evadirse, escapar del sistema defensivo, de los linfocitos, que son las células de la defensa. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, los ponemos juntos. Y hacemos que el mieloma, la célula del mieloma, esté unida a la célula de defensa, que es esta. Y entonces al final la célula de defensa puede atacar a la célula del mieloma. Bueno, y así lo hacemos. Y esto es algo similar, un poquito diferente. Lo que pasa es que aquí se puede unir a dos células del mieloma y a una célula de la defensa. Entonces, esto es una de las grandes revoluciones que tenemos. Y es que conseguimos que esas células que todos tenemos, que son los linfocitos, pues los ponemos juntos a la célula del mieloma, ¿no? Bueno, pues estas son las respuestas que tenemos hasta pacientes que nos ha enseñado Paula antes. 60% de los pacientes que no han respondido nada pueden responder a este tratamiento, ¿no? Y esto es lo que los pacientes lo que dura esa respuesta. Y ven que la mayoría de los pacientes, en este caso, siguen con flechitas. Eso quiere decir que siguen, cada línea es un paciente, pues siguen respondiendo al tratamiento y siguen recibiendo el tratamiento. Es decir, algo pues muy esperanzador, ¿no? Porque realmente vemos que que esto es algo que realmente funciona. Y después nos vamos a la otra parte, que ya esto sí que es casi ciencia ficción, que es utilizar células. Y las células pues son esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos, en este caso son los leucocitos, los linfocitos. Y bueno, y es utilizar células como medicamentos. Y esas células que son seres vivos, ¿no? Pues las utilizamos como un medicamento. Esto, de hecho, pues fue hace unos años, se consideró el avance del año por las grandes revistas científicas y se decía que si la inmunoterapia iba a curar el cáncer y, bueno, pues el Science, todas estas revistas que son las que nosotros... Este señor dice, este hombre curará el cáncer, en aquel momento era el director, no sé si sigue siéndolo, José Jiménez. Bueno, el director de Novartis, que era la primera empresa que tuvo células CAR-T. Bueno, pues una gran revolución, ¿no? Pero porque vamos a utilizar células como medicamentos, ¿no? Y esta niña es la primera niña que recibió estas células. Ella tenía una leucemia aguda de la niña y está, bueno, pues Emma Whitehead, y después pues no tenía ninguna opción y, bueno, pues después ha ido poniendo cada año, va poniendo un año libre de cáncer, 2, 3, 4, hasta 10 años libres de cáncer, que ha sido este año, ¿no? Y, bueno, pues se curó con esta nueva estrategia, ¿no? Bueno, pues estas son las células que llamamos CAR-T o los linfocitos T-CAR o como queramos, bueno, como queramos o como se pueden llamar, ¿no? ¿Qué es este linfocito T-CAR? Voy para atrás. Este es el linfocito normal y este es el linfocito T-CAR. Ven que hay una diferencia, ¿verdad? Que son, de nuevo, las Y que aparecen, bueno, son Y parecidas, pero bueno, no son Y realmente. Pero lo que aparece son estos arbolitos que aparecen, que les ponemos al linfocito normal de los pacientes, les ponemos un arbolito. ¿Qué es ese arbolito? Este arbolito es esto, que no voy a entrar, pero es lo mismo que esto. ¿Saben quién es este señor? ¿Alguien lo sabe? Muy bien, muy bien. Todavía no. Steve Rogers, ¿no? Es Steve Rogers. Muy bien. Entonces, es Steve Rogers. Entonces, este es un linfocito de un paciente, ¿no? Que está un poquito debilucho, vamos a decir, ¿no? Entonces, a este lo que pasa en el Capitán América en Marvel, Capitán América en Marvel, lo que hacen, le meten un suero, bueno, realmente le ponen una cámara, unos rayos gamma y un suero, y entonces lo que pasa es que se transforma en el Capitán América, ¿no? Esto es lo que nosotros hacemos realmente. Es decir, cogemos los linfocitos de los pacientes, los modificamos y los volvemos a infundir. Los convertimos en el Capitán América y los volvemos a infundir en los pacientes, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Y este es el proceso. El paciente se le recogen los linfocitos, esos linfocitos los mandamos fuera, bueno, o no, pero bueno, entonces se modifican esos linfocitos para que produzcan, y esos mismos linfocitos, como ven aquí, producen el arbolito. Y esos linfocitos
que eran suyos, siguen siendo suyos, pero producen un arbolito, que es ese arbolito lo que hace es, les hace más fuertes y hacen que reconozca a la célula del tumor y vayan directamente hacia la célula del tumor. Y posteriormente, pues al paciente se le vuelven a poner los linfocitos cuando los tenemos ya fuertes y ahí hacen su función, ¿no? Y simplemente digo esto. Igual no entienden estas respuestas, 98% de los pacientes respondieron a este tratamiento, pacientes que no tenían ninguna otra opción y 98% de los pacientes responden. Y ahora la duda es cuánto duran esas respuestas, porque también esto es muy nuevo y bueno, a ver cuánto esos pacientes que han respondido realmente responden unas respuestas pues muy profundas, remisiones completas, o sea que los pacientes, la mayoría, conseguimos que desaparezca la enfermedad. Bueno, esto no todos los pacientes pueden recibirlo porque tienen pero bueno, es algo que cada vez le estamos utilizando más y bueno, pues realmente también es muy esperanzador. Hay una serie de problemas de los CAR-Ts, o sea, yo aquí pongo la parte más bonita, después hay otros problemas que es, pues, algunos de ellos, esto se llama que algunos fallan porque no somos capaces de que los linfocitos se hagan fuertes, en algún caso eso puede pasar, o bueno, puede pasar que la célula se siga defendiendo y entonces producimos el arbolito y la célula se esconde de ese arbolito incluso, la célula tumoral. Y esto es lo que pasa aquí, que la célula puede defenderse de aquello y tiene unas toxicidades, ¿no? Fundamentalmente de estas terapias, la toxicidad fundamental es que activamos el sistema inmune y a veces lo activamos demasiado. Y eso también produce pues, unos efectos secundarios, ¿no? Y a veces problemas también neurológicos, etcétera, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente estos son los problemas, ¿no? Bueno, pues ya ahora tenemos muchos centros que pueden producir en España y poner esta terapia y realmente pues es algo, como ven, es innovación, pero ya hay muchos pacientes que realmente están tratándose y que han recibido estos tratamientos, tanto los anticuerpos, como hemos visto al principio, como las terapias celulares. Y con esto, bueno, pues simplemente decir, este señor, que es uno de los que descubrió la inmunoterapia, dijo en su momento en una entrevista en El Mundo, una revista científica de alto impacto, pues como decía que la cura del cáncer vendrá de la inmunoterapia, así lo decía. No sé si es así, pero bueno, al menos para acabar, pues está bien, ¿no? Y con esto, pues nada, termino.